Fraternal saludo, bienvenidos a este curso de desarrollo personal, humano, del buen vivir y pues obviamente, digamos, alcanzar la búsqueda o por lo menos iniciarla de la felicidad. Desarrollo humano pues tiene muchas aristas, tiene muchas formas de donde podemos analizarla, pero definitivamente tenemos que contar siempre con tres dimensiones. La dimensión del cuerpo o la corporeidad, porque básicamente con él es que nosotros podemos desarrollar capacidades. Un cuerpo sano, pues es una mente sana, lo habían enseñado ya la cultura griega. La mente, básicamente nuestro cerebro, nuestros estados de conciencia, la forma en que analizamos y vemos el mundo, la relación que tiene la mente con las emociones, donde obviamente entra el tema de la inteligencia emocional y también nuestra conexión con el infinito, nuestra espiritualidad. Hablar de desarrollo humano es entonces empezar a pensar, a reflexionar y ser conscientes de nuestras capacidades y de nuestras posibilidades, también de las habilidades, por supuesto. En el libro La sociedad sin alma, pues básicamente yo empiezo a analizar muchos fenómenos que están directamente relacionados con el desarrollo humano. El primero obviamente es la identidad personal. ¿Cómo me concibo yo a mí mismo? ¿Quién soy yo? ¿Qué lugar ocupo en el mundo, en esta realidad? ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Cuál es el sentido de la existencia? Eso tiene que ver con identidad personal. En ese segundo capítulo, pues analizo, digamos, la sociedad, ¿sí? ¿Cómo es la sociedad? ¿Qué nos exige a nosotros? ¿Cómo nos adaptamos a ella? Y en el tercer capítulo analizo la felicidad y la posibilidad de ser feliz en una sociedad que básicamente tiene unas características que ya analizaremos. Entonces, durante estas 9 charlas, diálogos, como lo queramos observar, pues vamos a estar reflexionando sobre eso. Hoy básicamente vamos a analizar esa construcción de la identidad personal. Y como lo ven acá muy esquemáticamente, pues vamos a empezar a reflexionar en la construcción de la identidad personal, lo que yo he denominado las 3 C: conciencia, criterio y carácter. Cuando pensamos en la identidad personal, es decir, lo que hizo el sapiens, el Homo sapiens sapiens, el hombre que sabe, es decir, el homínido, el hombre que es consciente de sí mismo, pues nos lleva a pensar en, efectivamente a través de la introspección, quiénes somos. El homínido, el hombre que sabe, es consciente de su existencia. Entonces de ahí las 3 C. La primera es la conciencia. Yo tengo un conocimiento de mí mismo, ¿cierto? Lo veíamos en Sócrates, por ejemplo. Conócete y condícete a ti mismo. Entonces vamos a empezar como a desglosar para poder entender qué significa, por qué en la construcción de la identidad personal es relevante pensar en esas 13. Bueno, sin las cuales no podríamos avanzar en la construcción de saber quién soy. Entonces, conciencia. ¿Qué significa eso? Vamos a hablar de temas muy de sentido común, muy prácticos para todos, muy pragmáticos, ¿cierto? Para ser consciente de mí mismo, pues tengo que tener en cuenta, digamos, una trilogía. Aquí la vemos rápidamente, ¿sí? Es, ¿qué mueve al ser humano? Bueno, al ser humano lo mueve básicamente 3 cosas, o principalmente 3 cosas. La mueven los deseos, lo mueven los motivos y los mueven los pensamientos o las creencias. Aquí estamos en el centro, ¿cierto? Entonces, ser conscientes implica que yo conozca muy bien qué es lo que deseo. Por supuesto que también implica saber qué es lo que me motiva a mí todos los días a levantarme y a crear una realidad o a adaptarme a ella. Y también implica, obviamente, reconocer mi pensamiento, porque pienso como lo hago. Vamos a colocar algunos ejemplos.
La sociedad de hoy pues nos está llamando, digamos, nos coloca unas metas, nos hace pensar, nos hace creer sobre que lo importante hoy es el reconocimiento, el prestigio, la fama, ¿sí? Es decir, estamos muy enfocados hacia lo que la sociedad nos exige. También estamos en una sociedad basada en el dinero, ¿cierto? Algunos autores lo han llamado, por ejemplo, que estamos en esta sociedad es dinerocéntrica. Todo gira en torno a, al dinero. Y por supuesto, y tal vez siempre lo haya sido así, pues hay una inclinación hacia el poder. Entonces la sociedad nos manda unos mensajes. Hay que ser poderosos, hay que ser famosos, hay que ser ricos, millonarios o multimillonarios. Y ese mensaje que la sociedad nos envía, pues también puede obstruir el desarrollo humano. Entonces, la conciencia, la primera C, nos hace básicamente enfocarnos en el conocimiento de nosotros mismos y si queremos ser ricos o queremos ser famosos o queremos ser poderosos, es porque nosotros lo deseamos, es porque ese es nuestro motivo, o es porque la sociedad simplemente es la que nos está mandando esos mensajes. Y es muy triste que sea la sociedad la que moldee nuestro ser y no nosotros mismos. Es muy difícil que uno quiera agradarle al vecino por lo que la sociedad dice del vecino y no porque nosotros mismos así lo pensemos. Uno tiene que tener una autovaloración principalmente. ¿Pero qué implica ser conscientes? Bueno, ser conscientes, vamos a pensar esa palabra y vamos a fragmentarla. Conciencia. ¿Sí? Ser consciente es tener ciencia. Ser consciente de sí es tener ciencia de uno. Entonces, aquí vemos una gráfica rápidamente, miremos. La conciencia o tener la ciencia de sí mismo. ¿Qué es la ciencia o qué es el conocimiento en general? El conocimiento es una creencia que es verdadera y que yo puedo probar que es verdadera. Eso es lo que me diferencia a mí entre conocer la realidad y no hacerlo. ¿Sí? Es conocimiento cuando yo creo en algo, ese algo que en lo que yo creo es verdadero y yo lo puedo probar. Por ejemplo, la creencia de que ser feliz es igual a tener dinero. Esa creencia es conocimiento cuando yo voy al mundo real y eso es verdadero. Entonces, por ejemplo, si todos los millonarios son felices, entonces tiene que ser cierta la proposición que la felicidad es igual al dinero. Aún así vemos que hay millonarios, por ejemplo, que se suicidan. O por ejemplo, vemos millonarios que están frustrados. ¿Sí? O más extensamente, hay investigaciones de la Universidad de Harvard que han investigado más de 70 años el tema de la felicidad y han concluido, por ejemplo, que hay que tener dinero para ser feliz. Ellos lo calculan en $75,000 anuales, pero que después de esa suma el dinero deja de ser importante para la búsqueda y la adquisición de la felicidad. Entonces, ¿cuándo es conocimiento? Cuando yo creo algo, el dinero me da felicidad, yo voy al mundo real y observo que la gente que tiene dinero es feliz, o sea, es una creencia verdadera, y yo lo puedo probar, es decir, yo puedo tener experimentos o puedo mostrar experiencias donde toda la gente que es rica, pues en ese sentido es feliz. Pero vemos que no es así. Y como vemos que no es así, entonces realmente ahí no hay un conocimiento. Entonces, tener conciencia es la parte fundamental, porque es que a través de la conciencia de cómo yo me identifico a mí mismo y cómo yo me relaciono con las cosas, es que yo puedo pensar en cómo es que me voy a desarrollar. Bueno, pero ¿por qué estamos haciendo esas reflexiones? Pues si miramos acá un poco de cerca la gráfica, ¿sí? Los seres humanos siempre nos enfrentamos a conflictos, todo el tiempo. Claro, si no tenemos dinero y pues tenemos que comer, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que ir a trabajar y si no hay trabajo, ¿qué sucede? Entonces, pues mucha gente, por ejemplo, es agresiva, violenta, roba, hace una cantidad de cosas, porque pues el deseo es comer, ¿es cierto? El hambre, ¿sí? El motivo es supervivir y la creencia, pues obviamente es que tengo que conservar mi ser. Entonces, en ese sentido,
todos los seres humanos nos levantamos por la mañana a resolver problemas y a resolver conflictos. Es decir, desde la ameba a Einstein, como decía Popper, en una búsqueda sin término, los seres humanos buscamos resolver problemas. Para eso es que nos levantamos. El primer problema es comer, ¿sí o no? El segundo problema tal vez es la vivienda, tener un techo donde lo agreste que es la naturaleza pues no me golpee, ¿cierto? Ya lo demás es adaptarse a la cultura, educarse, bueno, toda una cantidad de cosas, pero fundamentalmente lo primero es resolver el problema de alimentación, de protección y de sueño o de vigilia, y pues obviamente la reproducción, como la parte sexual, etc. Pero pues obviamente esa realidad y ese contexto nos trae problemas a todos de diferente índole. No es lo mismo conseguir empleo en Manhattan que conseguir empleo, por ejemplo, en Pereira, ¿sí? Es mucho más fácil allá, pues porque hay una concentración de la riqueza en el mundo hacia Estados Unidos, mientras que acá en Pereira, pues estamos apenas en vías de desarrollo económico y en vías de desarrollo social y cultural. Entonces eso nos lleva, digamos, a un planteamiento, y es que si yo me conozco a mí mismo, si yo tengo una identidad personal definida, pues por supuesto que yo voy a tener una mayor capacidad para enfrentar ese contexto lleno de conflicto y lleno de problemas. Es decir, yo me autoconozco, conozco el mundo, me educo, me formo para tomar buenas decisiones. Son habilidades para la vida. Entonces, ¿qué significa desarrollar habilidades para la vida? Pues que en el contexto que yo me desenvuelvo, yo tenga capacidades intelectuales, emocionales, actitudinales, corporales, con las cuales pueda yo transformar el mundo o adaptarme al mundo o sobrevivir. Entonces, resumo. El desarrollo humano implica que yo pueda, en un mundo que está lleno de conflicto, una realidad, yo pueda tomar buenas decisiones, pueda hacer un buen ejercicio de mi libertad. ¿Para qué? Bueno, pues pensemos esos fines. Estamos reflexionando aquí para eso. Pues un fin muy relevante, si no es el más relevante de todos, es el buen vivir. Vivir bien. Vivir con calidad de vida. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Pues que haya seguridad alimentaria, que haya seguridad financiera, ¿cierto? Que yo pueda comer, que yo tenga inclusión financiera, que tenga dinero disponible para comprar, porque estamos en un mundo de mercado, en un mundo capitalista. Que yo tenga seguridad personal, que no me vayan a matar a la esquina por robarme un celular o por robarme la billetera, ¿sí? Que yo tenga seguridad soberana como nación, que no vengan a invadirme de otro país. Ese tipo de seguridad, que yo tenga la seguridad de los derechos humanos, que yo tenga la seguridad educativa, pueda acceder a mi formación, la seguridad en salud, pueda acceder a mi vida, ¿cierto? A que mi vida pues sea longeva, sea sana, ¿sí? La seguridad informática, que mis datos hoy en la red, que hay más de 4.000 millones conmigo en la red, pues esos datos personales, pues de alguna manera no estén en riesgo. Entonces la seguridad es algo muy integral, seguridad ambiental, que yo tenga buena agua potable, tenga oxígeno, tenga atmósfera, ¿cierto? Entonces ese es el tema, el buen vivir. Preguntarse a veces el tema de la felicidad, porque pues todo esto es porque queremos ser felices. ¿Sí? Y ya Aristóteles lo decía. ¿Para qué quiero yo ser feliz? El fin es, el último fin es la felicidad. Yo no quiero ser feliz por otra cosa, yo quiero ser feliz por sí mismo. Yo quiero tener dinero, ¿para qué? Para ser feliz. Piensa uno, ¿cierto? Yo quiero tener salud, ¿para qué? Para ser feliz. Yo quiero tener un buen empleo, ¿para qué? Pues para darme una vida feliz. ¿Para qué quiero ser feliz? Para nada más. O sea, la felicidad es el fin último. Pensemos muy prácticamente. ¿Sabes? Esa felicidad eterna, inmutable, perfecta, pues eso no existe. Porque todo este mundo es corruptible, todo este mundo pasa. No obstante, la felicidad es importante pensarla porque es una idea reguladora. O sea, el hecho de que queramos buscar la felicidad, pues nos hace crear unas acciones diferentes a que si dijéramos, no, la felicidad no importa. Y quiero hacer un énfasis allí. Esta sociedad nos ha vendido una
lamentable idea de que lo que importa es el éxito, pero ni siquiera tenemos claro qué es el éxito. Eso no está bien definido. La felicidad hoy nos dice, es como si lo que odiara es el fracaso, ¿cierto? Claro, nadie quiere fracasar, por supuesto que no. Si usted empieza con una empresa de pizzería, pues usted no quiere fracasar en su empresa, ¿cierto? No, claro que sí queremos el éxito, pero esta sociedad nos hace creer tanto en el éxito que se nos olvida incluso ser felices. O sea, buscamos alcanzar unas metas y nos autoexplotamos, como decía el filósofo Byung-Chul Han. Entonces, por ejemplo, usted dice, yo voy a empezar el emprendimiento de la pizzería, y entonces ya no va a trabajar 8 horas como trabaja cualquier persona, 40 horas a la semana. Bueno, pues para ahora se trabajan 48, pero vamos a bajar a 40 o a 42. Entonces usted ya se autoexplota, entonces usted monta su pizzería, pero usted no trabaja 8, sino que trabaja 10, 12, 14. Y trabaja sábados y domingos. Usted mismo está autoexplotando. O sea, como decía Byung-Chul Han, se vuelve una máquina de rendimiento autista. O sea, es como si usted estuviera ciego y estuviera simplemente en búsqueda, en este caso, de un éxito que lo va a llevar a tener enfermedades mentales o a poner en crisis su salud. Entonces el tema es que la sociedad hoy nos dice ser exitoso, alcanzar los máximos niveles académicos, alcanzar los máximos niveles de productividad, alcanzar los máximos niveles de fama, de poder, de prestigio. Y ahí cuando menos piensa se nos va la vida y ya tenemos en crisis la salud mental y tenemos en crisis nuestra salud física, nuestra estabilidad emocional también gravísimo y nuestra conexión con el infinito perdida. Entonces, ese es el tema de la felicidad. Yo quiero que observen que acá la felicidad es una idea reguladora. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son los limitantes? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué no podemos ser tan conscientes de nosotros mismos como quisiéramos o no pudiéramos alcanzar esa identidad personal tan bien definida? Bueno, en el libro La Sociedad Sin Alma, pues yo propongo que a nosotros nos empiezan a programar. Nos programan el lenguaje. O sea, tú no decidiste tu lenguaje nativo, lo decidieron por ti, es español, lo mismo que el mío. Nací en una familia que habla español. Tampoco decides muy bien el sistema educativo, no. Un congreso eligió la ley general, unos docentes eligen el currículo, y entonces a ti te enseñan durante mucho tiempo simplemente lo que otros eligieron enseñar. Lo mismo en la universidad, ¿no? El docente de la universidad, en reunión con otros docentes en el currículo, definen qué es lo que tú vas a aprender. Tampoco decides qué cultura o cómo vas a acceder a la cultura, ¿no? O sea, si ahorita entras a Netflix, a HBO, a los streaming, a esos programas, pues tú no los decides hacer. Tú decides si los ves o no los ves. Pero la programación la deciden otros, ¿cierto? Los productores, bueno. Entonces, no decidimos quiénes somos. La familia decide quiénes somos. El lenguaje es dado, la religión también es dada, la cultura es dada, el sistema económico. Tú no dijiste, yo no quiero nacer en un capitalismo, van a nacer en un socialismo. No, estás aquí, ¿cierto? Entonces, la identidad personal se vuelve muy compleja, ¿cierto? Como desarrollar. Entonces, yo quiero también que hoy reflexionemos un poco sobre este tema, sobre, bueno, y cuáles son los mayores obstáculos de la identidad personal. Bueno, si yo para tener conciencia de mí tengo unos obstáculos que tienen que ver con mis creencias, por ejemplo, yo puedo tener creencias erróneas, puede que lo que la sociedad me haya dicho pues sea un mito. Ejemplo, me acuerdo mucho de los mayas, tenían una creencia falsa y era que cuando había problemas atmosféricos no llovía o hacía demasiadas sequías, entonces le daban a los dioses de ellos un niño o muchas veces una mujer virgen y la sacrificaban, entonces le daban la vida, ¿sí? Pues básicamente para nosotros hoy eso es homicidio. Entonces la sociedad va creando creencias. Hoy lo vemos muy extraño, claro, pero la sociedad de hoy también nos manda creencias, ¿cierto? La sociedad, si uno no es productivo, si uno no es exitoso, pues básicamente la sociedad le dice, usted no cabe en este sistema. Y mucha gente se suicida. Hay 800.000 personas que se suicidan al año. ¿Por qué? Porque sienten que no encajan en esta realidad. Entonces, para las creencias, aquí vemos, hay unas creencias limitantes.
Es por ejemplo cuando usted dice voy a estudiar artes o es un artista y dice voy a vender obras en New York o en París y ya la gente empieza a decirle no, usted qué va a poder, no, usted no es capaz. O sea, ya la gente lo limita. Esa creencia limitante es una presión social que hace que usted no avance. Otra, por ejemplo, pues claro, las creencias falsas. Uno mismo se autoengaña. Ese es un problema muy complicado, ¿sí? El autoengaño. O sea, usted no percibe que usted mismo se hace daño, ¿sí? Eso se ve, por ejemplo, mucho en el caso de la inteligencia financiera. Mucha gente apuesta dinero sin conocer determinados negocios. Lo vemos mucho, por ejemplo, en el trading. Hay gente que le va bien en el trading. Hay otros que simplemente quieren volverse ricos rápidamente a través del trading y empiezan a hacer apuestas, digamos, por monedas cibernéticas, por monedas digitales, por una cantidad de cosas que muchas veces no entienden, invierten mal el dinero y pierden. O se vuelven parte de esquemas Ponzi o esquemas ilegales de pirámides y demás, y pues pierden mucho dinero, incluso colocando la calidad de vida de sus familias en detrimento. Creencias falsas hay por doquier. O sea, creencias limitantes muchas, pero creencias falsas tal vez más. Porque la falsedad vende, la mentira vende. Entonces con eso hay que tener muchísimo cuidado porque eso obstruye el desarrollo personal. También tenemos que las opiniones. Estamos en un mundo de la opinión, la tiranía de la opinión. Todo el mundo opina. Entonces, si usted está muy gordo, opina. Entonces, métase al gimnasio. O usted está muy flaco, métase al gimnasio. Entonces, todo el mundo opina. Porque a esta sociedad poco le importa si usted es gordo o flaco. Es más, esta sociedad que está diseñada para venderle cosas. Entonces, lo vacían a usted primero. Si está flaco, le venden proteína. Y si está gordo, pues entonces lo meten también en un régimen. Pero no le sirve si gordo o flaco. Le importa encontrar una falla, un error o cualquier cosa y venderle simplemente. Porque esa es la sociedad de consumo. Entonces estamos en la tiranía de la opinión. La gente opina, el amor no existe, los valores no existen. Entonces todo el mundo opina, todo el mundo. Y esa opinión lo confunde a uno. Y lo hace ser menos consciente. ¿Sí? También tenemos el tema, por ejemplo, de la sociedad. Esta sociedad genera propaganda. Y la propaganda también nos aleja del desarrollo humano y la conciencia. ¿Cierto? Por ejemplo, que si son de izquierda, rechazarlos. Que si son de derecha, rechazarlos. Pero nadie se sienta a analizar las ideas políticas, por ejemplo. No, todo el mundo se ciega. O es esto o es aquello. Pero no hay diálogo. No hay pensamiento político fluido. Eso se limita. ¿Por qué? Pues porque la sociedad es muy de propaganda. O sea, crea unas narrativas, unas historias falsas para vender. ¿Sí? Por ejemplo, nos vamos a volver Venezuela y olvidan las condiciones específicas de Venezuela. Eso es propaganda, propaganda política. ¿Sí? O por ejemplo, en el tema económico. ¿Para qué trabajar para otro? Trabaja para ti mismo. Y lo vuelven a un autoempleado. Y gente que renuncia de trabajos muy buenos, que porque está en su zona de confort y que tiene que salirse, que porque tiene que alcanzar un nivel de mucho dinero y que eso solo lo va a hacer creando empresa. Y al final ni lo uno ni lo otro. Entonces hay un tema de propaganda, o sea, cómo nos vende la sociedad. La sociedad, por ejemplo, nos dice, es que coloquemos el tema de los multimillonarios como Bezos o como Elon Musk, ¿cierto? Que nos dice, no, es que uno puede crear una idea de negocio desde el garaje de su casa. Eso es propaganda, porque nadie le cuenta a uno, digamos, la formación que tenían ellos, el dinero, el capital que los padres le ofrecieron, ¿cierto? Claro, mucha gente se hace a pulso, pero gran parte de todo eso es mucha propaganda. Bueno, el tema, por ejemplo, de la ingeniería social. Es que también hay unos medios masivos de comunicación o de información, ¿cierto? Que prefabrican lo que la sociedad quiere o prefabrican lo que se quiere de la sociedad. Entonces mandan unos mensajes, ¿sí? Eso tiene mucho que ver también con propaganda. Lo que pasa es que se hace ingeniería social. Es decir, se aprende a conocer
la persona, el consumo, sus hábitos, ¿sí? Un ejemplo bastante interesante de esto de la ingeniería social. Nos hace pensar que nos desactualizamos rápidamente. Entonces la moda. Ah, es que esta es la colección de verano. Entonces ya viene el invierno. Entonces hay que dejar la ropa de verano y comprar ropa de invierno, ¿cierto? O ropa de primavera o ropa otoñal. Entonces, por medio de ingeniería social, nos hacen ver que la ropa de nosotros está pasada de moda. Entonces, esa es una manera también en que distorsionan nuestra realidad. Este es un tema entonces delicado. Conciencia. Generar conciencia. O sea, hay que generar conciencia ambiental, conciencia política, conciencia cultural, conciencia en las ideas, conocimientos de uno mismo. Entonces, ser consciente no es sencillo, pero es el primer paso para crear una identidad personal. Número 2, criterio. ¿Qué significa criterio? El criterio tiene mucho que ver con lo actitudinal, con la libertad. Entonces, yo quiero decirles una definición muy sencilla de libertad. Vamos con lo primero. La libertad es una capacidad fáctica, una capacidad real que usted tiene de tomar una decisión en diferentes escenarios posibles. ¿Sí? La libertad tiene que ver con usted hacerse responsable de lo que acaba de elegir. ¿Sí? Por ejemplo, usted en este momento es un profesional, pero lleva 20 años en su profesión y está cansado de su profesión. Entonces usted podría tener el criterio de decirle a la sociedad, venga, yo voy a cambiar de profesión. Ya no quiero ser más, por ejemplo, psicólogo, ya no quiero ser más abogado, ya quiero ser ingeniero en sistemas. ¿Cierto? Y la sociedad le dice, pero ¿cómo se le ocurre? Si usted lleva 20 años en su carrera, va a tener que volver a conseguir amigos, capital relacional, dinero, dedicarse 5 años a la universidad. Pero si es una persona con criterio, usted puede tomar las propias decisiones. Usted lo analiza racionalmente. Para eso tiene que haber sido consciente. O sea, usted ya tiene que haber dicho, este soy yo, estos son mis deseos, estas son mis creencias, esos son mis motivos. El criterio es una capacidad de discernir y una actitud de estar fuerte en ese discernimiento. La persona que tiene criterio sabe distinguir lo bueno de lo malo. ¿Sí? Por ejemplo, el abogado que es capaz de decir, hombre, aquí hay corrupción, yo voy a denunciar esa corrupción, ¿cierto? Eso es tener criterio, ¿sí? El que es capaz, por ejemplo, el médico que es capaz de decir, hombre, el tratamiento que necesita esta persona es este, aunque el POS no lo apruebe. Y aunque vayan en contra de esto las políticas, esto es lo que hay que hacer, esto es lo correcto, ¿cierto? El político que hace una buena gestión pública y dice, no, yo no me voy a vender por un plato de lentejas ni por dinero, yo le voy a servir a la comunidad. Entonces el criterio es una capacidad de discernir, es aprender a decir cuando se requiere sí, afirmar, pero también cuando hay que decir no, negar. El criterio es la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo que es el vicio y su contrario, ¿cierto? Por ejemplo, la virtud. Entonces, ese ser de criterio, eso no se lo enseñan a formar a uno en la niñez. Porque en la niñez casi que uno tiene que imitar la familia, la escuela, para uno encajar. O sea, no le enseñan a uno a decidir por sí mismo, a hacer ejercicio de su libertad. Llega uno a la universidad y pues tampoco. O si uno no va a estudiar en la universidad, sino que va a hacer su empresa o su emprendimiento, va a trabajarle a alguien, pues tampoco le dejan a uno pensar. Entonces, esa dificultad de no dejar a uno pensar, en no dejar de desarrollar el pensamiento crítico, ni el pensamiento creativo, ni la capacidad de resolver problemas complejos, ni la flexibilidad cognitiva, o sea, mental, obstruye
el desarrollo humano. Mejor dicho, para desarrollar uno su ser personal, tiene por necesidad que acostumbrarse a ser una persona de criterio. Tiene que formar su criterio. Pensemos en un ejemplo. Usted quiere dinero y va a montar una empresa. Usted tiene varias posibilidades. Envolverse un solucionador de problemas, por ejemplo, montar una clínica y ayudar a gente en esa clínica para que mejore sus condiciones de vida. O usted puede montar una empresa simplemente donde usted solamente quiere ganar dinero, aunque contamine el planeta, por ejemplo. Sí, como se hacía antes con las gaseosas, que todas las anilinas y todo iban a las cuencas hídricas. Entonces usted dice que tiene que tener criterio, listo, mi deseo es tener dinero. Bueno, porque usted ya en su conciencia lo identificó. Pero usted quiere conseguir dinero, ¿cómo? Ayudando a otros, siendo un solucionador de problemas o, o quiere usted al contrario generar problemas a la humanidad. Los negocios ilícitos dan mucho dinero, por ejemplo, la trata de personas es un negocio multimillonario, ¿cierto? Las drogas, un negocio multimillonario. El contrabando, un negocio multimillonario. Casi que todos esos negocios ilegales dan mucho dinero. Pero si es una persona de criterio, aunque usted quiera dinero, pues usted va a pensar en tener dinero, pero de una manera ética, de una manera, digamos, correcta, de una manera buena, ¿cierto? Entonces, desarrollar el criterio es complicado porque empieza desde la niñez, pero el criterio hace que usted tome las decisiones por usted mismo, no por otro, y hace que usted se responsabilice de sus acciones. Entonces, la libertad no es libertinaje. O sea, con criterio es libre y la libertad es como una gemela, tiene una gemela, es siamés con la responsabilidad. ¿Qué significa responsabilidad? Yo respondo. Yo tomé esta decisión, respondo. Por ejemplo, imaginemos un joven que dice, yo no voy a la universidad, no quiero la universidad. Bueno, pero quiere todo, como todos, el buen vivir. Ah, bueno, entonces, ¿qué se sigue de ahí? Que tiene su criterio de decir, yo respondo por mí, por mis actos, no voy a la universidad, no voy a estudiar, pero él ya irá, yo voy a crear mi empresa, voy a crear mi negocio, o voy a trabajar un tiempo para un tipo de personas, luego me voy a independizar, sea lo que fuere que pase con el joven, tener criterio es tener la capacidad por él mismo, según su conciencia, según su discernimiento, según su pensamiento crítico, creativo, según eso, es decir, esto es lo que yo voy a hacer y me responsabilizo por esos actos. Entonces, esa es la segunda C, criterio. ¿Cómo entra el criterio aquí? Pues es lo que le da la fuerza, la libertad, porque usted puede ser consciente, ya sabe qué desea, ya sabe qué motivos tiene, sabe qué creencia, pero usted no es capaz de tomar decisiones por usted mismo. Ahí sí nos toca como lo de Kant en la ilustración. No, es que yo no quiero llevar la contabilidad, mientras haya alguien que lleve la contabilidad por usted, que usted pueda pagarla. No, es que yo no quiero cuidar mi salud, para estar al médico. Bueno, mientras haya un médico. Es que yo no quiero formarme, pues para estar los profesores. Yo no quiero instruirme por mí mismo. Es una falta de criterio. O sea, escúchenme bien, la falta de criterio es usted no tomar sus propias decisiones, sino que espere que otro la tome por usted. La mujer que el marido no le genera desarrollo humano ni desarrollo personal, sino que la mujer, el marido la oprime, no la deja estudiar, no le permite trabajar. Una mujer con criterio es una mujer que se libera y dice no porque aunque esté aquí en una jaula de oro no puedo ser yo misma. Esa persona con criterio termina esa relación. Ahora nos queda entonces la última, el carácter. A ver, mucho cuidado con esto. Normalmente
las personas confunden temperamento con carácter. ¿Qué es el temperamento? El temperamento es algo hereditario, un conjunto de, digamos, un cóctel hormonal, ¿cierto? Que lo hace uno ser de buen humor, de mal humor, introvertido, extravertido, sociable, comunicativo, no comunicativo. O sea, temperamento es algo con lo que uno nace. Entonces, mucha gente temperamental, o sea, que tiene muy mal humor, que son muy mal geniados, que son muy carepuño. Esas personas, pues tienen un temperamento. Entonces, mucha gente dice, que tiene un carácter muy fuerte y lo confunden con temperamento. No. Vamos a hacer una distinción acá. El temperamento es casi que un humor, ¿cierto? Y eso tiene mucho que ver con el cóctel hormonal, tiene que ver mucho con la genética. Pero el carácter es el sello de la personalidad. Eso es el carácter. O sea, el carácter es la fuerza de voluntad que usted tiene, su gran capacidad, ¿sí?, de soportar esas decisiones que ha tomado. Mejor dicho, usted puede tener criterio, tomar decisiones, ser responsable, tener conciencia, pero usted no tiene la fuerza de defender su posición, entonces usted no tiene carácter. ¿Qué es el carácter fuerte? Que la fuerza de su voluntad lo acompañe en defender su posición, en que la mujer que la explotaba el marido se separó y que las amigas le dieron la espalda y ella dijo, pues qué pena, mis amigas, pero esta es mi decisión. Y las amigas le digan, pero es que su esposo tiene mucho dinero y la baja en la calle, y ella diga, qué pena, mis amigas, esta es mi decisión. Y yo voy a desarrollarme como persona. Fuera de esta sociedad conyugal o marital o matrimonial, como se quiera. De manera que no es fácil desarrollar esa fuerza de carácter. Eso hay que entrenarlo. Eso no lo venden en la farmacia y uno dice, por favor, me vende 200 miligramos de carácter que me lo voy a inyectar y por favor 5 miligramos de criterio y por favor unas gotas de conciencia. No. La identidad personal hay que construirla. Por eso en el libro de Sociedad sin Alma y en este curso hablamos de la construcción de la identidad personal. O sea, que usted se va a tomar el tiempo solo o con ayuda de otra persona, profesional o no profesional, o un amigo, a usted sentarse a pensar cuáles son sus deseos, cuáles son sus creencias, cuáles son sus hábitos, quién es usted, para dónde va, cuál es su propósito, cuál es el sentido de su vida, por qué se levanta por las mañanas, por qué justifica su lucha. Que usted se levanta y dice, yo voy a tomar mis decisiones por mí mismo, no por otro, no porque mi papá me dijo que estudiara medicina, aunque yo quería estudiar artes. Mi papá me dijo que es que el arte no sirve para nada, no da plata, y entonces yo quiero estudiar medicina que sí tiene estatus. O sea, no por eso. O sea, que usted saque el tiempo de ejercitar su libertad y que cuando el amigo o la amiga le vaya a decir, hombre, usted que está deprimido, venga, consuma marihuana o venga, consuma cocaína, que usted tenga su criterio de decir, no, porque yo estoy deprimido y si lloro, las lágrimas limpian mi alma, limpian mi ser, déjeme sufrir, déjeme, yo hago mi duelo, déjeme, yo hago mi catarsis. Eso es tener criterio, ¿sí? Y carácter es que lo vean a usted con una convicción tan profunda que diga, usted tiene mucha fuerza. Porque cuando uno toma decisiones difíciles hay que tener carácter. Los líderes tienen carácter, tienen que tener carácter, porque el líder da la visión de los grupos. Y aun cuando se equivoque, tiene que tener el carácter de decir, tomé esa decisión, la tomé libremente, la tomé conscientemente, no estuvo bien la decisión, pero no se va a poner con traquiñuelas ni con engaños, ¿cierto? Ni le va a echar la culpa a nadie. Eso es tener carácter. Entonces, hay que ejercitarlo. Las 3C, conciencia, criterio, carácter. O sea, todos los días. Así como uno va al gimnasio, así como uno se alimenta todos los días, porque uno alimenta el cuerpo, pues también hay que alimentar la mente, todos los días. Y alimentar las emociones positivas y alimentar el contacto con el infinito.
Y eso a través de un ejercicio constante, a través de hábitos. Uno se baña todos los días. ¿Por qué? Porque hay impurezas del ambiente. Entonces, lo mismo con la mente y las emociones. Esa propaganda, esa publicidad, esa ingeniería social, esos sesgos de confirmación, esas fuentes negativas donde uno le dan información falsa, las fake news que llaman, como estamos en un mundo de la posverdad, a uno llega cantidad de basuras a la mente, entonces también hay que limpiarla. Las 13, conciencia, criterio, carácter, sirven para hacer una limpieza en la identidad personal, para yo saber realmente quién soy, hacia dónde voy, con quién quiero estar. ¿Sí? Ejemplo, si usted anda con 4 personas de carácter, usted va a ser el quinto de carácter. Pero si usted anda con 4 pusilánimes, usted va a ser el quinto. Si usted anda, por ejemplo, con 4 parranderos, pues hombre, usted va a ser el quinto parrandero. Si usted anda con 4 personas que quieren generar empresa, que quieren generar capital, que quieren mejorar su vida, usted va a ser el quinto. ¿Sí? O sea, dime con quién andas y te diré dónde vas a llegar o quién eres. Entonces, yo hago esta invitación en este curso. Vamos a hacer unas tareitas. Todo curso tiene tareas. ¿Cuáles tareas? Bueno, la primera tarea es que usted se vaya para un lugar muy silencioso y se revise. Diga, ¿cuáles son mis verdaderos deseos? ¿Quiero tener dinero? Sí, bueno, ¿por qué? Porque otro se lo digo porque usted realmente quiere esa meta. ¿Y quiere tener dinero? ¿Cuánto? ¿Cierto? No, es que mi deseo es tener calidad de vida. ¿Qué significa tener calidad de vida para usted? Para usted, porque es su criterio, no el mío. Entonces, haga una revisión. Escriba ahí en su agendita, en ese lugar para usted, silencioso. ¿Cuáles son sus creencias principales? ¿Cuáles son sus deseos? ¿Cuáles son sus motivos? Usted mismo, entonces diga cuáles son los problemas que debe resolver usted en su contexto, en su realidad. Defina usted para como meta suya cuál es el buen vivir, qué lo hace feliz. Y cuando tenga eso, entonces, que esa es la primera tarea, haga la segunda tarea. ¿Cuál es? Escriba ejercicios, 2 o 3 todos los días, metas de cómo es que usted va a generar conciencia, criterio y carácter. Conciencia, tiene que pensar críticamente y creativamente. ¿Cómo hace eso? Bueno, hay que conocer más del mundo, hay que leer, hay que estudiar, hay que debatir con la gente que sabe, hay que tener un mentor. ¿Cómo va a desarrollar criterio? Empieza usted a tomar sus propias decisiones, a decir yo quiero esto, no porque usted me lo imponga, yo lo quiero. A tener más carácter, aprender a decir no. ¿Por qué no? Pues porque eso no me genera desarrollo humano. A veces es tan difícil decir no. ¿Por qué? Porque no queremos el rechazo de los demás. Pero ¿y entonces qué se preocupa por uno? No, tener ese carácter, eso hay que ejercitarlo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a mí me invitan a una película que no me gusta, me invitan a una película, bueno, voy. Y entonces 3 o 4 horas ahí sentado en un cine cuando no me gusta la película. No hay que decir, hombre, yo contigo voy a películas, pero esta no me gusta, no quiero ir. Vamos a rumbear, no, pero es que yo estoy cansado. Pero es que se agua, fiestas. No, pero es que estoy cansado. Tenga el carácter de decir, hombre, usted me estima a mí. Yo hoy estoy agotado, déjeme descansar. Tuve una semana muy pesada, ¿cierto? Esa es la conciencia, el criterio y el carácter. Esa es la segunda tarea. La tercera tarea tiene que ver con saque tiempo para usted mismo. Usted verá, ore, medite, salga a caminar, váyase por una cascada, haga cosas donde usted siente que está equilibrando el cuerpo, la mente y las emociones y su conexión con el infinito. Esas son esas primeras 3 tareas para esta primera sesión de este curso que va a tener 9 partes. Los invito entonces para que sigan muy pendientes de la segunda. Muchas felicidades y espero que desarrollen las 13: conciencia, criterio, carácter. Muchas bonanzas.